Señor, déjeme ayudarle. Venga por aquí, por favor. Un anciano con el aspecto de quien duerme en la calle empujó la pesada puerta de cristal del banco y entró. Todos los ojos se volvieron hacia él, teñidos de desprecio y desconfianza. Todos, excepto los de una persona. Sofía fue la única que lo recibió con una calidez que parecía fuera de lugar en aquel entorno de mármol frío y transacciones impersonales. En ese momento, ella no tenía la menor idea de quién era en realidad el hombre que tenía delante. No podía imaginar la magnitud del poder que ocultaba bajo sus ropas raídas, ni cómo su propia vida estaba a punto de cambiar de una manera tan profunda y definitiva. ¿Qué fue exactamente lo que le sucedió a Sofía? Eran las 6 de la tarde y el silencio reinaba en el comedor de la mansión Vargas, una fortaleza de piedra y cristal enclavada en el corazón de Lomas de Chapultepec. La luz de un candelabro de cristal de Bacará, tan grande como una pequeña barca, se derramaba sobre una larga mesa de caoba pulida, pero solo iluminaba un único lugar puesto. Arturo Vargas, sentado a la cabecera, parecía empequeñecido por la vastedad del espacio. A sus 68 años, era el presidente de Grupo Sol, uno de los 5 conglomerados más poderosos de México. Sin embargo, en la intimidad de su hogar, no era más que un anciano solitario en una casa que se había vuelto demasiado grande, demasiado vacía. Levantó una cuchara de plata, observó su propio reflejo distorsionado en el metal y la volvió a dejar sobre el mantel de lino. El tintineo fue el único sonido que rompió el silencio. Su mirada se desvió hacia la silla vacía frente a él, un hueco que se sentía más grande que cualquier habitación. Allí era donde siempre se sentaba Elena, su esposa. La mujer cuya sonrisa podía calentar el día más frío de enero, la que siempre le preguntaba con una ternura genuina, ¿cómo te fue hoy, mi amor? Ahora, ella ya no estaba. Cuando estabas aquí, esta casa se sentía como un hogar, murmuró Arturo, su voz un susurro ronco que se perdió en el aire denso de la habitación. No hubo respuesta. No la había habido en años. Lentamente, levantó la vista hacia la pared, donde colgaba un gran retrato familiar. Una fotografía de tiempos más felices, cuando los 3 sonreían juntos, bañados por el sol de Acapulco. Arturo, Elena y un pequeño Mateo con el cabello revuelto por la brisa del mar. Fue entonces cuando la puerta del comedor se abrió. Mateo, su hijo, entró en la estancia. A sus 32 años, era el heredero de Grupo Sol, un joven de facciones suaves y una mirada inteligente que contrastaba con la dureza granítica de su padre. Padre, necesito hablar contigo. La voz de Mateo era firme, pero un temblor casi imperceptible la delataba. Arturo lo miró mientras se servía un vaso de agua con una lentitud deliberada. ¿De qué se trata? Quiero casarme. La mano de Arturo se detuvo en el aire. El vaso de agua golpeó la mesa con un ruido sordo que resonó en el silencio. Una de sus cejas se arqueó mínimamente. Era imposible saber si su expresión denotaba alegría, sorpresa o una fría cautela. ¿Con quién? Su voz era tranquila, pero escondía un filo de acero. Mateo respiró hondo, reuniendo el valor que sabía que necesitaría. Se llama Sofía Reyes. Tiene 29 años y trabaja en el Banco del Sol. Arturo asintió lentamente. Hasta ahí, todo parecía aceptable. El Banco del Sol era una de las joyas de la corona de su propio imperio. Pero la siguiente frase de Mateo fue la que hizo que el hielo comenzara a formarse en el aire. No tiene padres. Creció en una casa hogar. De hecho, ahora es voluntaria allí. Fue donde la conocí. Un silencio gélido cayó sobre el comedor. El rostro de Arturo se endureció, convirtiéndose en una máscara de piedra. La temperatura de la habitación pareció descender varios grados. Mateo, que había anticipado la reacción de su padre, continuó con una calma forzada. Es una buena persona, padre. Cálida, honesta y más trabajadora que nadie que haya conocido. Una empleada de banco huérfana sin familia, sin conexiones, la voz de Arturo se hizo más baja, más grave. Una señal de peligro inminente. ¿Y a eso lo llamas amor? La pregunta fue un latigazo. Los hombros de Mateo se tensaron,
pero no retrocedió. Ella es una persona cálida. Y yo amo a esa clase de persona. ¿Calidez? Arturo soltó una risa seca, despectiva. ¿Crees que el mundo funciona con calidez? ¿Crees que el amor paga las cuentas o dirige una corporación como esta? Tu mundo quizás funcionaba así, replicó Mateo, y por primera vez, su voz también adquirió un filo. Un mundo donde todo se mide en dinero y poder. Donde el valor de una persona se juzga por su apellido y sus contactos. Yo quiero escapar de ese mundo. El puño de Arturo se cerró con fuerza sobre la mesa. Un tenedor de plata vibró levemente. Sin embargo, contuvo su ira y habló con una voz controlada y gélida. No puedes construir un legado sobre el amor, Mateo. ¿Has olvidado que eres el heredero de Grupo Sol? Nunca lo he olvidado. Pero quiero vivir una vida diferente a la tuya, padre. Otro silencio, esta vez más largo y pesado. Arturo miró a su hijo directamente a los ojos. En su mirada se mezclaban la decepción y la furia. Mateo dudó un instante antes de lanzar su última y más poderosa carta. Si mamá estuviera viva, ella habría respetado mi decisión. En ese instante, la mirada de Arturo vaciló. Mencionar a Elena era un tabú, una herida que nunca había cerrado. Pero Mateo sabía que el punto más vulnerable de su padre siempre había sido, y siempre sería, su madre. Arturo permaneció en silencio durante un largo rato antes de poder hablar. Cuando lo hizo, su voz estaba teñida de una profunda melancolía. Sí, tu madre siempre fue así. Veía primero a la persona, y después lo que tenía. En sus palabras había una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Mateo nunca había visto a su padre de esa manera. El hombre que siempre había sido un titán de frialdad y poder, se desmoronaba ante el recuerdo de su esposa. Mamá siempre decía, continuó Mateo, con suavidad, que la grandeza de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que alberga en su corazón. Arturo apartó la vista. Afuera, la noche había caído sobre la Ciudad de México. Basta. No hay nada más que hablar. Fuera de aquí. Era una orden fría. Mateo no dijo más. Se levantó en silencio y salió del comedor. El sonido de la puerta al cerrarse resonó con un eco hueco. Solo de nuevo, Arturo miró la mesa vacía. La silla donde se sentaba su esposa, el lugar que acababa de ocupar su hijo. Ahora ambos estaban vacíos. Murmuró para sí mismo, como si hablara con un fantasma. Sí, Elena. Si estuvieras aquí, me habrías detenido. Siempre lo hacías. No seas tan duro, Arturo, decías. La gente es lo primero. Su voz se fue apagando. Sentado solo en el inmenso comedor, parecía increíblemente pequeño y frágil. Se levantó lentamente, sus pasos pesados sobre el mármol. Mientras caminaba por el largo pasillo, sus pensamientos se centraron en una sola persona, Sofía Reyes. Una empleada de banco sin padres ni conexiones. ¿Tenía una mujer así lo necesario para ser la esposa del heredero de Grupo Sol? Tendré que comprobarlo yo mismo, decidió. Sus ojos brillaron con una luz acerada. Durante toda su vida, había juzgado a innumerables personas en el mundo de los negocios. Se enorgullecía de su capacidad para leer a la gente, una habilidad más afilada que la de cualquier psicólogo. Esta vez no sería diferente. Pero en un rincón de su mente, la voz de Elena seguía resonando. Querido, no puedes juzgar a una persona por su apariencia. Tienes que ver su corazón. Tienes que entender la vida que ha vivido, los pensamientos que alberga. Arturo sacudió la cabeza. Los sentimentalismos eran un lujo que no podía permitirse. La realidad era un campo de batalla, y él estaba en la cima de la cadena de mando. Al entrar en su estudio, abrió un cajón de su escritorio de cedro. Dentro había una vieja fotografía. No la miró, simplemente acarició el marco de plata. Y en voz baja, dijo: Elena, todavía no me acostumbro a un mundo sin ti.
pero tengo que proteger a nuestro hijo. Al hijo que tanto amamos. El resplandor de las luces de la ciudad entraba por el ventanal, un tapiz brillante que no lograba disipar la oscuridad en el corazón de Arturo. Había tomado una decisión. A partir de mañana, conocería a esta mujer, Sofía Reyes. Pero no como Arturo Vargas. Lo haría de incógnito, desde las sombras. Esa noche, el sueño lo eludió. Después de dar vueltas en la cama, finalmente se levantó y se dirigió de nuevo a su estudio. El reloj marcaba las 2 de la madrugada. En una de las paredes, detrás de una estantería llena de volúmenes encuadernados en piel, había una pequeña caja fuerte oculta. Arturo introdujo la combinación, el cumpleaños de Elena. Dentro no había joyas ni documentos importantes, sino un único y gastado diario. La cubierta de cuero estaba descolorida por el paso de los años, sus bordes suavizados por el tacto. La mano de Arturo la acarició con una delicadeza reverente. Elena, eras tan suave, susurró en la quietud del estudio. Siempre veías más allá de las palabras de la gente, directo a su corazón. Abrió el diario. En la primera página, la elegante caligrafía de su esposa narraba un recuerdo lejano. 15 de abril de 1995. Hoy Arturo me ha pedido que me case con él. No tenía anillo, solo su sinceridad. Pero fue más que suficiente. Sé que con este hombre a mi lado, podré superar cualquier dificultad. Los ojos de Arturo se humedecieron. Recordaba aquel día. Eran jóvenes, no tenían nada más que pasión y un amor que parecía capaz de conquistar el mundo. Pasó las páginas hasta que su mirada se detuvo en una vieja fotografía insertada entre 2 hojas. En ella, Elena y un pequeño Mateo sonreían a la cámara. Elena sostenía una canasta de picnic y Mateo tenía una mancha de mermelada en la mejilla. El recuerdo de ese día era tan vívido como si hubiera sido ayer. Un sábado por la mañana. Elena lo había sacado a rastras de la oficina. Arturo, deja el trabajo y ven a disfrutar del sol. Mateo quiere jugar con su papá. Estoy ocupado. La próxima vez. ¿Cuándo es la próxima vez? La vida consiste en comer juntos y reír juntos. Ganar dinero es importante, pero el tiempo con la familia es más valioso. Ese día, los 3 fueron de día de campo al bosque de Chapultepec. Las tortas que Elena había preparado no eran perfectas, pero sabían a gloria. Mateo se cayó de su pequeña bicicleta y lloró, y Arturo lo levantó. Un día ordinario y, sin embargo, perfecto. Esa fue la última vez, susurró Arturo con voz temblorosa. Después de eso, su negocio creció exponencialmente. Se volvió más y más ocupado, y el tiempo para su familia se desvaneció. Y entonces, de repente, Elena se fue. Un infarto fulminante. Fue tan repentino que ni siquiera pudo despedirse. Llegó a la última página del diario. La última entrada de Elena. Su letra era más temblorosa de lo habitual. La grandeza de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que alberga en su corazón. Arturo, ahora tienes mucho, pero estás olvidando cómo albergar. Espero que cuando Mateo crezca, se convierta en un hombre con un corazón cálido. Más importante que el dinero y el poder es el amor por los demás. Arturo trazó las palabras con la punta de sus dedos, como si aún pudiera sentir el calor de su mano. ¿Albergar? ¿Qué he albergado yo? Dinero, poder, prestigio. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Empezaba a comprender el significado de las palabras de su esposa, pero la idea aún era borrosa. Tendré que ver por mí mismo qué clase de corazón es ese. Se levantó y se dirigió al cuarto de Trevejos, un espacio polvoriento donde se acumulaban décadas de objetos olvidados. Empezó a rebuscar entre cajas viejas hasta que encontró lo que buscaba, una chamarra de trabajo raída, de sus primeros días, cuando trabajaba en el campo junto a sus obreros. Todavía está aquí. Estaba manchada de grasa y los puños estaban deshilachados. Se quitó la pijama de seda y se puso la áspera chamarra. Un olor a humedad y moho le llenó las fosas nasales.
pero no era suficiente. Encontró un par de botas de trabajo viejas, cubiertas de polvo y lodo seco. Se cambió los pantalones por unos de mezclilla gastados, con un remiendo en la rodilla. Luego, se paró frente a un espejo. Se despeinó deliberadamente el cabello cano. En el reflejo, el presidente de Grupo Sol había desaparecido. En su lugar había un anciano agotado y desaliñado, uno que podría pasar la noche en cualquier zaguán del centro. Encogió los hombros, adoptando una postura encorvada. Perfecto. Así nadie me reconocerá. Vació su cartera de tarjetas de crédito y de presentación. En su lugar, metió en el bolsillo unos cuantos billetes arrugados y un puñado de monedas. Ya no era el magnate Arturo Vargas. Era un anciano anónimo, disfrazado con la piel de la pobreza para poner a prueba a la mujer de su hijo. Si es sincera, tendrá nobleza incluso sin tener nada, pensó. Voy a ver con mis propios ojos si esa mujer es realmente la persona que Mateo dice que es. Salió del cuarto de Trevejos. Sus pasos eran diferentes. No pesados, sino ligeros, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Recordó otras palabras de Elena mientras se dirigía al garaje. Mi amor, en lugar de temer lo que hemos perdido, deberíamos ver lo que todavía podemos dar. Aunque no tengamos mucho, el corazón que podemos ofrecer es infinito. En su momento, no había entendido esas palabras. Pero ahora, algo empezaba a tener sentido. No solo había perdido a su esposa. Había perdido la calidez, la confianza y la verdadera capacidad de ver a las personas. En el garaje, una flota de autos de lujo esperaba en silencio. Pero Arturo los ignoró y se dirigió a un rincón donde estaba estacionado un viejo Tsuru. Tenía 30 años. Aunque recibía mantenimiento regular, llevaba mucho tiempo sin usarse. Este fue el primer auto que compramos juntos, Elena. Giró la llave y el motor cobró vida con un rugido tosco, muy diferente al silencioso murmullo de los autos modernos. Condujo el viejo coche fuera de la mansión. Eran las 3 de la madrugada. Las calles estaban desiertas. Mientras conducía, trazó su plan. Mañana iría al banco donde trabajaba Sofía Reyes. Observaría cómo era, cómo trabajaba, cómo trataba a la gente. Banco del Sol, sucursal Polanco, recordó. Conocía a esa sucursal. Era donde estaban las cuentas de sus clientes más importantes. Trabajar allí significaba que era competente. Pero la competencia y el carácter eran dos cosas muy distintas. El coche avanzaba por el periférico. La ciudad dormía bajo un manto de luces parpadeantes. Arturo bajó un poco la ventanilla. El aire frío de la madrugada le despejó la cabeza. Mateo, espero que la mujer que has elegido sea realmente especial. Espero que, como tu madre, sepa ver el corazón de las personas. Giró el volante y se dirigió de vuelta a casa. Al llegar, se quedó sentado en el coche durante un largo rato, mirando el cielo oscuro. No se veían estrellas, pero sentía que Elena lo observaba desde algún lugar. Tú lo dijiste, Elena. Hay que conocer a la gente. No juzgar por las apariencias o las circunstancias. De acuerdo. Esta vez, lo haré a tu manera. Finalmente, salió del coche. Su vieja chamarra se agitó con la brisa. Mañana sería un día largo. El viaje de Arturo Vargas no como presidente, sino como un simple anciano, estaba a punto de comenzar. Y al final de ese viaje, ¿qué descubriría? ¿La calidez que había perdido? ¿O una nueva familia? La prueba ya había comenzado. A las 9 de la mañana del día siguiente, en la sucursal de Polanco del Banco del Sol, las puertas se abrieron y los clientes comenzaron a entrar. Entre ellos había un anciano de aspecto miserable. Una chamarra raída manchada de grasa, pantalones de mezclilla desgastados y botas de trabajo cubiertas de polvo. Era Arturo. El guardia de seguridad lo escrutó de arriba abajo con una mirada llena de sospecha, pero Arturo, encorvado y lento, lo ignoró y entró. Tomó un número y se sentó en una de las sillas de espera.
Los clientes a su alrededor se apartaron sutilmente. Alguien incluso se tapó la nariz. Arturo había esparcido deliberadamente polvo y un poco de tierra sobre sí mismo para oler a humedad. Perfecto, pensó. Ahora veamos qué clase de persona es esta mujer. Examinó las ventanillas. En la tercera, una joven empleada atendía a un cliente con una sonrisa profesional. Llevaba el cabello pulcramente recogido y un uniforme impecable. Su placa de identificación decía, Sofía Reyes. Así que es ella, pensó Arturo. En ese momento, las puertas del banco se abrieron de golpe y entró una mujer envuelta en un abrigo de piel, con gafas de sol de diseñador y un bolso de lujo colgado del brazo. El sonido de sus tacones de aguja resonaba en el suelo de mármol. Tac, tac, tac. Como si quisiera anunciar su presencia al mundo entero. ¿Quién es el gerente aquí? Que venga ahora mismo. Su voz aguda cortó el aire. El murmullo del banco cesó de inmediato. Los empleados se miraron unos a otros, sin saber qué hacer. ¿Saben quién soy yo? Soy clienta VIP. Isabela Domínguez. ¿Saben cuánto dinero tengo en este maldito banco para que me traten así? La voz de la mujer se hizo más fuerte. Otros clientes retrocedieron, sorprendidos. Alguien sacó su teléfono para grabar la escena discretamente. Arturo observó en silencio. La situación le pareció interesante. La forma en que los empleados manejaban una crisis como esta era un buen indicador del nivel del banco. Sofía se levantó lentamente de su silla. Mientras los demás dudaban, ella fue la única que se movió. Sus pasos eran tranquilos, su expresión serena. Señora Domínguez, lamento mucho su molestia. Permítame ayudarla. ¿Podría decirme cuál es el problema? La voz de Sofía era suave pero firme. Sin rastro de miedo o vacilación. Arturo se sorprendió por dentro. ¿Problema? El problema es que una transferencia no ha llegado a mi cuenta. Se suponía que debía estar hoy. ¿Tienen idea de cuánto dinero es? El rostro de la señora Domínguez estaba rojo de ira. Dejó caer su bolso de lujo sobre el mostrador con un golpe seco. Todos contuvieron la respiración. Sofía no se inmutó. De hecho, dio un paso más cerca. Permítame verificar el estado del depósito. ¿Sería tan amable de mostrarme su identificación o su número de cuenta? ¿Me lo preguntas ahora? ¿No sabes mi nombre? Isabela Domínguez. A ver si de verdad llevan un registro de sus clientes. En ese momento, el gerente de la sucursal, Gerardo Mendoza, salió corriendo de su oficina. Era un hombre de unos 50 años, con el sudor perlando su frente. Ah, señora Domínguez. Qué gusto verla. Permítame encargarme personalmente. Mil disculpas, mil disculpas. El gerente hizo una reverencia tras otra. Luego se volvió hacia Sofía y le susurró. Sofía, retírate. No la provoques más. Pero Sofía levantó la vista en silencio. Su mirada era clara y decidida. Señor Mendoza, yo empecé a atender a la clienta. Es mi responsabilidad terminar. ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes quién es ella? Había un tono de irritación en la voz del gerente. Pero Sofía no cedió. Se dirigió de nuevo a la señora Domínguez con cortesía. Señora, si me permite un momento, lo verificaré de inmediato. Lo resolveré personalmente. Sofía se sentó tranquilamente frente a su computadora. Sus dedos volaron sobre el teclado. Después de mirar atentamente la pantalla, levantó la vista. Señora Domínguez, ya lo he verificado. La transferencia a su cuenta está programada como un depósito automático. Como el día de pago de la empresa es mañana, el dinero aún no ha sido abonado hoy. ¿Qué? La voz de la señora Domínguez perdió su fuerza. Sofía giró el monitor para que pudiera verlo. Como puede ver aquí, el depósito está programado para mañana a las 9 de la mañana. No es un error del sistema,
sino una diferencia en la fecha de procesamiento de la nómina de la empresa. Arturo observó la respuesta de Sofía con gran interés. No había ni una pizca de reproche o sarcasmo en su voz. Simplemente estaba explicando los hechos con claridad y amabilidad. El rostro de la señora Domínguez pasó del rojo al pálido. Se dio cuenta de su error. Ah, sí. Supongo que me equivoqué de fecha. Le puede pasar a cualquiera cuando se está ocupado, señora. No se preocupe, la voz de Sofía contenía un consuelo genuino. No era condescendiente ni altiva, sino una muestra real de comprensión y empatía. ¿Necesita fondos con urgencia hoy? Puedo informarle sobre otras opciones, como un préstamo a corto plazo o un adelanto. La señora Domínguez se quedó sin palabras. A pesar de sus gritos y su arrogancia, esta joven empleada la había tratado con un respeto inquebrantable. E incluso ahora, intentaba ayudarla. No. Está bien. Fue mi error. Su voz se había reducido a un murmullo. Su actitud imponente había desaparecido por completo. Sofía sonrió suavemente. No hay ningún problema. Si necesita cualquier otra cosa, no dude en decírmelo. Haré todo lo posible por ayudarla. La señora Domínguez ya no tenía nada que decir. Agarró su bolso y salió apresuradamente del banco. Cuando la puerta se cerró, un suspiro colectivo de alivio llenó el aire. Otra empleada se acercó a Sofía. Increíble. ¿Cómo pudiste mantener la calma? Bueno, los clientes también son personas. Pueden cometer errores, pueden enojarse. Nuestro trabajo es ayudarlos. Arturo observó la escena, sumido en sus pensamientos. Maneja bien el trabajo. Buen control emocional. Pero todavía no estaba convencido. Cualquiera podía llevar una máscara en el trabajo. Su verdadero yo se revelaría en otras circunstancias. El gerente se acercó a Sofía. Su expresión era una extraña mezcla de alivio y descontento. Sofía, manejaste bien la situación. Pero la próxima vez, sigue mis instrucciones. ¿Entendido? Sí, señor Mendoza. Pero transferir a un cliente a otra persona en medio de una queja puede generar aún más frustración. El principio es que la persona que inicia el contacto debe ser responsable hasta el final. El rostro del gerente se endureció. ¿Principio? Hay algo más importante que los principios, la gestión de los clientes VIP. ¿Sabes lo importante que es la señora Domínguez para esta sucursal? Lo sé. Pero todos los clientes deben ser tratados con la misma igualdad. ¿No es ese el deber fundamental de un banquero? La voz de Sofía era respetuosa, pero su postura era inquebrantable. El gerente chasqueó la lengua. Estos jóvenes de hoy en día. Ser demasiado recto también es un problema. Sacudió la cabeza y se fue a su oficina. Sofía volvió a su puesto y se preparó para atender al siguiente cliente. Arturo siguió observando. Sofía era igual con todos. Ya fueran clientes VIP o clientes regulares, los atendía con la misma dedicación. Su sonrisa era genuina, sus explicaciones amables. Tiene una personalidad que a Elena le habría gustado, pensó Arturo. Pero aún albergaba dudas. Era peligroso juzgar a alguien solo por las apariencias. Tenía que observar más. A medida que se acercaba la hora del almuerzo, Arturo se levantó lentamente. Por hoy, era suficiente. Pero esto era solo el principio. Le esperaban más pruebas. Al salir del banco, echó un último vistazo a Sofía. Seguía atendiendo a los clientes con una expresión radiante, como si el altercado de antes nunca hubiera ocurrido. No se puede saber todo solo porque haga bien su trabajo. Sí, observemos un poco más. La verdadera naturaleza de una persona siempre sale a la luz. Arturo salió del banco con su postura encorvada. Las calles estaban llenas de oficinistas que salían a comer. Entre ellos, un anciano de aspecto miserable desapareció entre la multitud.
Nadie se dio cuenta de que era el presidente de Grupo Sol. De vuelta en casa, Arturo se quitó la vieja chamarra, perdido en sus pensamientos. Lo que había visto hoy de Sofía era diferente de lo que esperaba. Era tranquila, profesional y, sobre todo, su forma de tratar a la gente era excepcional. Pero sacudió la cabeza. Todavía no. La verdadera naturaleza de una persona no se revela tan fácilmente. Elena, tú siempre lo decías. Hay que conocer a alguien muchas veces. Comenzó a planear de nuevo. Mañana, la pondría a prueba con una apariencia diferente, en una situación diferente. Estaba decidido a confirmar, hasta el final, si esta mujer, Sofía Reyes, realmente valía el amor de su hijo Mateo. Unos días después, un viernes por la tarde, Arturo visitó de nuevo la sucursal del Banco del Sol. Esta vez, su apariencia era aún más deplorable. Llevaba la misma chamarra raída, pero su rostro parecía no haber visto agua en días y su cabello estaba más revuelto. En su mano, llevaba una bolsa de plástico rota. Al entrar en el banco, varias miradas se posaron en él, la mayoría de disgusto. Alguien se tapó la nariz ostensiblemente y otro cambió de asiento para alejarse. El guardia de seguridad se acercó, su expresión dura. Señor, ¿en qué puedo ayudarle? La libreta. Vengo a buscar mi libreta. Arturo hizo que su voz temblara a propósito, interpretando el papel de un anciano ansioso. El guardia lo miró con sospecha. ¿Su libreta? ¿Tiene una identificación? Sí, sí la tengo. Con manos temblorosas, Arturo rebuscó en sus bolsillos, demorándose intencionadamente. La expresión del guardia se agrió. Apúrese, por favor. Hay otros clientes esperando. En ese momento, Sofía se levantó de su asiento. Se acercó al guardia y dijo con amabilidad. Yo le ayudaré. Señor, venga por aquí. El guardia intentó detenerla. Señorita Reyes, no es necesario. A gente como esta es mejor despacharla rápido. La expresión de Sofía se volvió firme. ¿Gente como esta? Todos los clientes son importantes. Señor, por favor, venga a mi ventanilla. Tómese su tiempo. Arturo la siguió, encorvado. Oyó los susurros de los otros empleados. ¿Qué le pasa a Sofía? Es una pérdida de tiempo. Exacto. ¿Qué espera de alguien así? Pero Sofía parecía no oír nada. Ayudó a Arturo a sentarse en la silla con cortesía. Hace mucho frío afuera, ¿verdad? ¿Le gustaría un vaso de agua caliente? No, no, estoy bien. Espere un momento. Sofía se levantó y fue a la pequeña cocina. Volvió con una taza de café de olla caliente. No en un vaso de papel, sino en una taza de cerámica. Tome. Esto le ayudará a entrar en calor. Arturo tomó la taza. El calor se extendió por sus manos. Miró a Sofía por un momento. Sus ojos reflejaban una preocupación genuina. Dijo que buscaba su libreta. ¿Podría decirme cuál es? De su bolsa de plástico, Arturo sacó un papel arrugado. Era la cubierta de una vieja libreta de ahorros que había preparado. ¿Esta todavía sirve? Es muy vieja. Sofía tomó el papel con cuidado y lo examinó. Ah, es una cuenta de depósito a plazo fijo. Con el número de cuenta, puedo verificarla. ¿Me permite su identificación? Arturo sacó una cartera gastada de su bolsillo y le entregó una identificación arrugada. Era falsa, por supuesto. Crear una falsificación perfecta no era difícil para él. Sofía introdujo la información en la computadora. Señor, esta cuenta quedó inactiva hace mucho tiempo. Pero no se preocupe, podemos reactivarla. ¿De verdad? ¿Todavía hay dinero? Sí, por supuesto. El capital y los intereses están intactos, así que no se preocupe. Le ayudaré con el proceso de reactivación. Sofía comenzó a explicar el procedimiento con calma.
Evitó la jerga bancaria compleja, usando un lenguaje sencillo para que un anciano pudiera entender. Primero, necesita firmar este formulario. Aquí, donde va su nombre. Arturo tomó el bolígrafo con manos deliberadamente temblorosas. No escribo muy bien. Tómese su tiempo. Tenemos todo el tiempo del mundo. Déjeme ayudarle a sostenerla. Sofía tomó suavemente la mano temblorosa de Arturo. Era un toque cálido. Arturo se detuvo por un instante. Le recordó a Elena. Así era como Elena ayudaba a sus propios padres ancianos. Una vez terminado el papeleo, Sofía continuó. Ahora necesita establecer una nueva contraseña. Elija números que le sean fáciles de recordar, pero evite su cumpleaños o número de teléfono. Arturo, aprovechando el momento, sacó un viejo teléfono de su bolsillo. La pantalla estaba rota y la parte trasera unida con cinta adhesiva. ¿Dicen que ahora todo se hace con esto? ¿Podrá un viejo como yo usarlo? Sofía sonrió radiantemente. Claro que sí. Usted también puede. Le enseñaré paso a paso. Tomó el viejo teléfono de Arturo. Primero, necesitamos instalar una aplicación. Pero para que no le cobren datos, espere un momento. Sin dudarlo, Sofía sacó su propio teléfono personal y activó su punto de acceso. Conectó el teléfono de Arturo a su Wi-Fi. Lo conectaré al mío para instalarla. No tiene que preocuparse por los cargos. Arturo no sabía que era un punto de acceso, pero se sorprendió un poco al ver a una empleada usar sus datos personales. Una vez instalada la aplicación, comenzó el verdadero proceso. Sofía lo vio a través de la autenticación, la verificación de identidad y la configuración de la contraseña, explicando cada paso. Listo. Ahora, solo necesita ingresar esta contraseña y podrá ver el estado de su cuenta. Arturo se rascó la cabeza, fingiendo confusión. Ay, muchas gracias, pero en cuanto me dé la vuelta, se me habrá olvidado todo. Sofía se rió y sacó una pequeña nota adhesiva y un bolígrafo de su cajón. Entonces, se lo dibujaré. Solo tiene que seguir esto. Mirando de reojo la pantalla del teléfono de Arturo, comenzó a escribir en la nota. 1. Presionar el logo azul del Banco del Sol. 2. Presionar el botón que dice Iniciar sesión. 3. Ingresar los 6 números de la contraseña que acabamos de crear. Pegó la nota, que incluso tenía pequeños dibujos, en la nueva libreta de Arturo. Ahora no lo olvidará, ¿verdad? Arturo miró la nota. Todo el proceso había durado casi 20 minutos. Miró a Sofía y preguntó. ¿Por qué eres tan amable conmigo? Con alguien como yo. Solo te he hecho perder el tiempo. Sofía hizo una pausa y luego respondió con una voz sincera. Usted también es parte de la familia de alguien, señor. Si mi abuelo viviera, probablemente también tendría dificultades con el banco. Me gustaría pensar que alguien lo habría ayudado así. Por eso lo ayudo. Arturo se quedó sin palabras. No esperaba esa respuesta. Miró a los ojos de Sofía. Eran claros, sin rastro de falsedad. Cuando todo terminó, Sofía le entregó la nueva libreta y los documentos en un sobre. Listo. Ahora puede usar esta cuenta sin problemas. Si tiene alguna duda, vuelva cuando quiera. Si estoy yo, con gusto le ayudaré. Gracias. Muchas gracias, dijo Arturo, y esta vez, lo dijo de verdad. No era parte de la actuación. Cuando Arturo se disponía a levantarse, Sofía lo detuvo. Ah, espere un momento. Hace frío afuera, tome esto para el camino. Sacó un par de chocolates de su cajón y se los entregó. Algo dulce le dará energía. Arturo aceptó los chocolates y se levantó lentamente. Salió del banco con su paso encorvado, pero justo antes de cruzar la puerta, se dio la vuelta. Sofía ya estaba atendiendo al siguiente cliente con la misma sonrisa radiante, como si lo que acababa de hacer no fuera nada especial. Fuera del banco, Arturo se detuvo en una esquina.
Miró los chocolates en su mano. Eran simples, pero se sentían pesados. Es educada y amable. Pero el mundo es un lugar difícil para sobrevivir solo con un buen corazón. Se aprende con la edad. Las personas amables son las primeras en ser heridas por el mundo. Tú también eras así, Elena. Demasiado amable, demasiado cálida. Sacudió la cabeza. No quería pensar en el pasado. Aún así, hay algo diferente en ella. Es muy distinta a los jóvenes de hoy. Pero todavía no estoy seguro. Guardó los chocolates en su bolsillo y comenzó a caminar. Planeaba volver en unos días con una apariencia diferente. Esta vez, prepararía una prueba más difícil. En el camino a casa, las palabras de Sofía resonaban en su mente. Usted también es parte de la familia de alguien. No sabía por qué esa frase le afectaba tanto. Familia. Una palabra que había olvidado durante mucho tiempo. En el coche, desenvolvió uno de los chocolates. El sabor dulce se extendió por su boca. ¿Cuándo fue la última vez que había recibido un acto de bondad tan simple? No podía recordarlo. Elena, esta joven se parece mucho a ti. Esa forma de pensar primero en los demás. Pero eso no es suficiente. Para ser la esposa de nuestro Mateo, necesita ser más fuerte. Trazó un nuevo plan. La próxima vez, crearía una situación realmente difícil. Tenía que ver si Sofía Reyes poseía verdadero coraje y un sentido de la justicia. Arturo miró por el retrovisor el edificio del banco una última vez y pisó el acelerador. Su corazón era un torbellino de dudas y una incipiente admiración. Unos días después, Arturo preparó su tercera prueba. Esta vez, el enfoque sería diferente. Todavía llevaba su vieja chamarra, pero en su mano sostenía un sobre grueso. Dentro había 50,000 pesos en efectivo. Dinero real. A las 10 de la mañana, el banco estaba tranquilo. Arturo entró lentamente y se dirigió a la ventanilla de Sofía. Ella lo recibió con la misma sonrisa radiante. Hola, señor. Usted vino el otro día, ¿verdad? Arturo asintió, un poco sorprendido de que lo recordara. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Con manos temblorosas, Arturo sacó el sobre y una nota arrugada. Este dinero. Tengo que enviarlo a esta cuenta. Dicen que es urgente. Sofía tomó la nota y la examinó. Era un número de cuenta. Su expresión se tensó de inmediato. Algo no le cuadraba. Señor, esta cuenta un momento. Rápidamente, consultó su computadora. Frunció el ceño. Después de verificar 2 veces, preguntó con cautela. Señor, disculpe la pregunta, pero ¿puedo saber por qué necesita enviar este dinero? Mi hijo tuvo un accidente. Dicen que si no envió el dinero para el acuerdo rápido, tendrá graves problemas. Arturo hizo que su voz temblara, interpretando el papel de un anciano aterrorizado. La expresión de Sofía se volvió aún más seria. Señor, ¿ha hablado directamente con su hijo? No, un hombre que dijo ser policía me llamó. Al oír eso, Sofía sacudió la cabeza con firmeza. Señor, esto es una estafa de extorsión. No debe enviar el dinero bajo ninguna circunstancia. ¿Qué dices? Pero dijeron que era muy urgente. Arturo fingió pánico. Sofía se levantó y se sentó a su lado. Señor, escúcheme con atención. La policía nunca, jamás, le pedirá dinero para un acuerdo por teléfono. Esto es una estafa al 100%. Pero sabían el nombre de mi hijo. Hoy en día, la información personal es fácil de obtener. Señor, por favor, llame a su hijo directamente. Yo le ayudo. Sofía sacó su propio teléfono, pero Arturo negó con la cabeza. No recuerdo su número. ¿Algún otro familiar? ¿Su nuera? ¿Sus nietos? Arturo bajó la vista, interpretando a un anciano solitario. Vivo solo. No tengo familia.
Los ojos de Sofía se llenaron de compasión. Pensó por un momento y luego dijo: Señor, aún así, no debe enviar este dinero. Voy a reportarlo a la policía por usted. ¿No puedes simplemente enviarlo? ¿Y si es verdad? Sofía negó con la cabeza. Su voz era suave pero inflexible. Señor, ¿este dinero no son los ahorros de toda su vida? No podemos permitir que unos estafadores se lo roben. En ese momento, el empleado de la ventanilla de al lado intervino. Oye, Sofía, si el cliente quiere enviarlo, envíalo. No es nuestro problema. Sofía se volvió hacia él. Esto es claramente una extorsión. Debemos detenerlo. Pero no puedes obligarlo. ¿Y si luego se queja? Añadió otro empleado. Exacto. Nos meteremos en problemas por nada. Pero Sofía no se dejó influir. Se volvió de nuevo hacia Arturo. Señor, por favor, confíe en mí. Es una estafa. Esta cuenta ya ha sido reportada varias veces. Arturo fingió enojarse. Jovencita, ¿por qué te metes? Es mi dinero y yo decido qué hacer con él. Lo siento, señor. Pero mi deber es proteger su dinero. Ese es mi trabajo. ¿Tu trabajo no es enviar el dinero? Sofía guardó silencio por un momento. Luego, respiró hondo y dijo: No. Mi trabajo es proteger a mis clientes. Proteger su dinero y proteger su tranquilidad. Todo eso es mi trabajo. Su voz estaba llena de convicción. Arturo se quedó atónito. No esperaba una respuesta así. El gerente, Gerardo, atraído por el alboroto, salió de su oficina. ¿Qué sucede aquí? Señor Mendoza, es un caso sospechoso de extorsión. Voy a reportarlo. El gerente frunció el ceño. Si el cliente quiere enviarlo, hazlo. ¿Con qué autoridad lo detenemos? Pero, señor Mendoza. Basta. Haz lo que el cliente pida. Sofía apretó los labios. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no se rindió. No. No puedo hacerlo. Esto no está bien. El rostro del gerente se enrojeció. Sofía Reyes, ¿me estás desafiando? No lo estoy desafiando. Estoy haciendo mi trabajo. Se volvió de nuevo hacia Arturo, su voz llena de súplica. Señor, por favor, piénselo una vez más. Con este dinero, usted podría vivir 1 o 2 meses. No puede perder un dinero tan valioso. Arturo miró a los ojos de Sofía. Estaban llenos de sinceridad. No se preocupaba por su propio beneficio, sino por él. ¿De verdad dices que es una estafa? Sí. 100% seguro. Llamaré a la policía ahora mismo. Si tiene su teléfono, también bloquearé ese número. Arturo asintió lentamente. Bueno, confiaré en ti. Si una joven insiste tanto. Una expresión de alivio inundó el rostro de Sofía. Inmediatamente llamó a la policía. Sí, quiero reportar un intento de extorsión. Sí, la víctima está aquí en nuestro banco. Después de colgar, le dijo a Arturo. La policía viene en camino. Espere un poco y le explicarán todo. En ese momento, el gerente dijo con frialdad. Sofía, ven a mi oficina más tarde. Sofía asintió, pero su expresión era tranquila. Arturo la miró y le preguntó. ¿Estarás bien? Por mi culpa. Sofía sonrió. Estaré bien. Proteger su dinero es más importante. Por eso me convertí en banquera. Arturo se quedó sin palabras. Esta joven que desafiaba las órdenes de su superior para proteger a un anciano miserable sin dinero ni estatus. ¿Qué la hacía ser así? Poco después, llegó la policía. Arturo habló con ellos, con Sofía a su lado para ayudar. Cuando todo terminó, Arturo volvió a guardar el sobre en su bolsillo. Gracias.
De verdad. Estuve a punto de cometer un gran error. Me alegro de haber podido ayudar. La próxima vez que reciba una llamada así, verifíquelo primero. Contacte a su familia directamente. Arturo asintió y se levantó. Antes de salir del banco, miró hacia atrás. Sofía entraba en la oficina del gerente. Seguramente recibiría una reprimenda, pero su espalda estaba recta, su porte digno. Arturo salió a la calle. El viento frío se coló por su vieja chamarra. Se detuvo un momento en la acera, con la mente en un torbellino. Esta mujer elige hacer lo correcto. Pone su conciencia por encima de la opinión de su jefe o de su propio bienestar. Bajó la cabeza y permaneció inmóvil durante un largo rato. Lentamente, sacó una fotografía de su bolsillo interior. La sonrisa desvaída de su esposa Elena. Tú también eras así, murmuró. No importaba lo que dijeran los demás, si creías que algo era correcto, lo defendías hasta el final. ¿Cuánto discutimos por eso? Sintió un nudo en la garganta. Es extraño. En esta joven, siento tu presencia. ¿Por qué mi corazón se conmueve tanto? Guardó la foto y miró hacia el banco. Sofía ya había salido de la oficina del gerente y estaba de vuelta en su puesto, atendiendo a otro cliente anciano con una sonrisa. Por un instante, su sonrisa se superpuso a la de Elena en la fotografía. Elena, si estuvieras viva, te habría encantado esta chica. La voz de Arturo tembló. Todavía no estaba listo para aceptarla como su nuera, pero tenía que admitir la nobleza de su corazón. Se dio la vuelta y se alejó. El viento de la ciudad agitaba su chamarra raída. Una enorme grieta se había abierto en el muro de sus dudas. Ese sábado, Arturo se despertó temprano. Aún estaba oscuro. Se acercó a la ventana y vio el cielo oriental teñirse de rojo. Hoy era un día especial. Su asistente le había informado que Sofía era voluntaria en una casa hogar todos los sábados. Planeaba ir allí, de incógnito. Esta vez no se vistió de indigente, sino con ropa deportiva, como un abuelo que sale a caminar. Se peinó y se afeitó. Al llegar a una dirección en las afueras de la ciudad, su corazón dio un vuelco al leer el nombre del lugar, Casa Hogar Luz de Elena. La Fundación Luz de Elena. La había creado su propia esposa, donando su herencia personal para ayudar a niños necesitados. Arturo se había opuesto al principio, preocupado por la frágil salud de Elena. Elena, no te excedas. Estoy bien. Ver a los niños sonreír me da fuerza. Lo único que podemos dejar en este mundo es un corazón cálido. Tras su muerte, Arturo había delegado la gestión de la fundación y nunca había vuelto a poner un pie allí. Era demasiado doloroso. El edificio era viejo, con la pintura descascarada. Pero las risas de los niños que jugaban en el patio eran puras y brillantes. Arturo vio una figura familiar. Era Sofía, con jeans viejos y el cabello recogido, ayudando a los niños a dibujar en el suelo. Maestra, mira. Dibujé a mi mamá, dijo una niña. Sofía se agachó a su nivel. ¡Qué bonito! Tu mamá tiene el pelo muy largo. Sí. Cuando venga a verme, se lo voy a enseñar. Sofía le acarició el cabello. Claro que sí. Será el mejor regalo. En ese momento, un niño se cayó y empezó a llorar. Sofía corrió hacia él, le limpió la rodilla raspada con un pañuelo y le puso una curita con la ternura de una madre. Ya está, campeón. Los niños valientes como tú no lloran, ¿verdad? Arturo contuvo la respiración. La escena le resultaba dolorosamente familiar. Le recordaba a Elena consolando a un pequeño Mateo que se había caído en el parque. Las mismas palabras, el mismo gesto. Sintió un calor en los ojos y se ocultó tras un árbol. Observó cómo Sofía ayudaba a servir el almuerzo, dando de comer en la boca al más pequeño. Vio el estado ruinoso del lugar, los columpios oxidados, la falta de calefacción adecuada. Se sintió avergonzado.
Había abandonado por completo el lugar que Elena tanto amaba. Por la tarde, Sofía les leyó un cuento. Había una vez una niña que no tenía padres, comenzó. Un día, ayudó a una anciana herida, dándole su último trozo de pan. La anciana, que era un ángel, le dijo, tu buen corazón te hará feliz. Y la niña creció ayudando a muchos y fue muy feliz, porque descubrió que ayudar a los demás es ayudarse a uno mismo. Maestra, ¿por eso nos ayudas a nosotros? Preguntó un niño. Sofía sonrió. Sí. Porque cuando yo era pequeña, también estaba sola. Y buenas personas me ayudaron. Ahora, quiero ayudarlos a ustedes. El corazón de Arturo se encogió. Recordó que Mateo le había dicho que ella también había crecido en un orfanato. Por eso su bondad era tan genuina. Al atardecer, Sofía se despidió de los niños, prometiendo volver la próxima semana, sellando la promesa con el dedo meñique con cada uno de ellos. Arturo regresó a su coche, con el corazón conmovido. Elena, si estuvieras viva, habrías abrazado a esta chica, pensó con la voz quebrada. En Sofía veía el reflejo de su esposa, su compasión, su amor por los niños, su generosidad. Tal vez Mateo, al amar a esta mujer, encontró lo que yo había perdido. Esa noche, Arturo miró la foto de Elena. Esta vez lo haré bien, Elena. Esta vez, en lugar de poner a prueba el corazón de alguien, simplemente confiaré. Tú siempre lo dijiste, cuando confías en las personas, se convierten en mejores personas. Decidió que dejaría de observar desde las sombras. Se encontraría con ella, hablaría con ella, de corazón a corazón. El frío viento de invierno soplaba afuera, pero por primera vez en mucho tiempo, el corazón de Arturo se sentía cálido. El lunes siguiente, el ambiente en el banco era tenso desde primera hora. 2 sedanes negros del equipo de auditoría de la sede central estaban estacionados afuera. Cuando Sofía llegó, una colega le susurró. Sofía, tenemos problemas. Vino auditoría de la central. Dicen que hubo una fuga de información de clientes VIP. Sofía se sintió tranquila. Siempre había seguido las reglas al pie de la letra. El gerente, Gerardo, entró en la sala de juntas, pálido y sudoroso. Sabía que estaba en problemas. Había sido él quien había filtrado la información a un corredor externo a cambio de dinero. Necesitaba un chivo expiatorio. Y pensó en Sofía. La empleada recta que siempre cuestionaba sus métodos. Después del almuerzo, Gerardo reunió a todos los empleados. Tenemos un problema grave. Alguien ha filtrado información de los clientes. Revisando las cámaras de seguridad, vimos que el viernes pasado alguien estaba tomando notas mientras veía la pantalla de un cliente. Sus ojos se clavaron en Sofía. Sofía Reyes, tú atendiste a un cliente anciano ese día, ¿verdad? Sí, así es. Le estaba enseñando a usar la banca móvil. ¿Tomaste notas? Sí, le escribí las instrucciones en un papel porque se le olvidaban. Pero eran solo los pasos para iniciar sesión, no información de la cuenta. La cámara solo muestra que escribías algo mientras mirabas la pantalla. ¿Dónde está esa nota? Se la di al señor. Así que no hay pruebas. La voz de Gerardo era fría. Sofía, la situación es muy sospechosa. Estás suspendida de tus funciones hasta que termine la investigación. Tienes prohibido el acceso a la oficina. Un silencio sepulcral llenó la sala. Nadie defendió a Sofía. Ella se levantó, con las piernas temblando pero la espalda recta. He trabajado con honestidad. Nunca he roto una regla. La verdad saldrá a la luz. Mientras recogía sus cosas, sus colegas la evitaban como si fuera una apestada. Se fue en silencio. En su teléfono, miró una foto de los niños del orfanato. Está bien, se dijo. La verdad siempre prevalece. Esa misma noche, en la oficina de la presidencia de Grupo Sol, Arturo leía el informe que su asistente le había entregado. En la portada, en letras rojas, urgente.
Incidente de fuga de información en Banco del Sol, sucursal Polanco. Empleada Sofía Reyes bajo sospecha. La mano de Arturo se detuvo. ¿Sofía Reyes?, preguntó, su voz un gruñido. Sí, señor presidente. La misma empleada que le ayudó con la banca móvil. Está suspendida mientras se investiga. Los ojos de Arturo se volvieron gélidos. ¿De qué están hablando? Esa nota era mía. Eran instrucciones, no información confidencial. Pero el equipo de auditoría dice que la nota ha desaparecido y no hay pruebas. Arturo golpeó el escritorio con el puño. Esto es una injusticia. La están incriminando. Pensó en el rostro de Sofía, su calma, su valentía, su calidez. Alguien así no podía ser una ladrona. Asistente, cancele mi agenda de mañana por la mañana. ¿A dónde va, señor? Al banco, dijo Arturo, poniéndose el saco. Voy a arreglar esto personalmente. Yo soy el testigo. Abrió el diario de Elena una vez más. La grandeza de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que alberga en su corazón. Elena, pensó, ahora me toca a mí proteger a alguien. Me toca a mí albergar a una persona inocente en mi corazón. Esto es lo que querías decir, ¿verdad? La noche era profunda, pero la mente de Arturo estaba clara. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. A las 10 de la mañana siguiente, las puertas automáticas del Banco del Sol se abrieron con un suave zumbido. Todo el ruido de la ajetreada mañana bancaria se detuvo de golpe. Un caballero de edad avanzada entró. Vestía un traje de lana gris carbón hecho a medida que se ajustaba a su cuerpo a la perfección. Una corbata de seda color vino, sujeta con un discreto alfiler de oro, brillaba bajo las luces. Sus zapatos italianos se deslizaban sobre el mármol sin hacer ruido. Pero lo que realmente imponía era su aura. No miraba a su alrededor, no tenía prisa. Su mirada era directa, tranquila y llena de una autoridad incuestionable. Detrás de él, dos asistentes con trajes idénticos lo seguían como sombras. Cuando se detuvo en el centro del vestíbulo, todos los ojos estaban sobre él. Una empleada se acercó. Bienvenido, señor. ¿En qué puedo ayudarle? El hombre le entregó una tarjeta de presentación. La empleada la miró y su rostro palideció. Arturo Vargas. Presidente. Grupo Sol. Un momento, por favor. Corrió hacia la oficina del gerente. Señor Mendoza, el presidente de Grupo Sol está aquí. La puerta se abrió de golpe y Gerardo salió, abotonándose el saco a toda prisa, con el rostro desencajado por el pánico. Señor presidente. ¿A qué debemos el honor de su visita? La voz de Arturo era baja y tranquila, pero cargada de peso. Estuve en esta sucursal hace unos días. Ah, ¿de verdad? Disculpe, no lo reconocí. No necesitaba hacerlo. Pero he venido a aclarar algo. Arturo miró a Gerardo directamente a los ojos. Una de sus empleadas, una joven llamada Sofía Reyes, me enseñó a usar la banca móvil. El rostro de Gerardo se volvió aún más pálido. ¿Esa empleada? Me dijeron que fue captada por las cámaras tomando notas. Pues bien, esa nota era mía. Me estaba dibujando las instrucciones porque soy un viejo olvidadizo. No era información de ningún cliente. Gerardo tartamudeó. Debe haber sido un malentendido. Solo viendo el video. ¿Malentendido? La voz de Arturo bajó un tono. Mi equipo de auditoría ya sabe que alguien en esta sucursal ha estado extrayendo información de clientes VIP a una memoria USB. Gerardo se tambaleó, apoyándose en un escritorio para no caer. ¿Qué dice? ¿Sabe cuánto dinero tienen las empresas de mi grupo depositado en esta sucursal, señor Mendoza? Son 8.000 millones de pesos. Si la verdad sobre este asunto no se aclara hoy mismo, retiraré hasta el último centavo y me lo llevaré a otro banco. El rostro de Gerardo perdió todo color.
Perder esa cantidad significaba el fin de la sucursal, y de su carrera. Señor presidente, por favor. Entonces dígame, ¿quién filtró la información? Justo en ese momento, las puertas se abrieron de nuevo. Entró el equipo de auditoría de la sede central. Señor Mendoza, tenemos los resultados del análisis forense digital. Los archivos de los clientes filtrados fueron encontrados en su computadora personal. Los borró, pero pudimos recuperarlos. También hay registros de la transferencia a un dispositivo externo. Todos los ojos se volvieron hacia Gerardo. El informe cayó de sus manos temblorosas. Lentamente, se arrodilló. Lo siento, yo lo hice. La presión por los resultados me ofrecieron dinero. ¿Y por eso incriminó a una empleada inocente? Sofía Reyes siempre era tan correcta, nunca seguía mis atajos. Aproveché la oportunidad para... Hay gente que se vuelve cobarde por miedo a la responsabilidad, dijo Arturo, con una voz gélida. Y hay gente que se vuelve honesta por miedo a traicionar su conciencia. Usted eligió lo primero. Esa empleada eligió lo segundo. Un auditor se acercó a Gerardo. Gerardo Mendoza, queda relevado de todas sus funciones. Será entregado a nuestro equipo legal por fraude, falsificación y difamación. 2 guardias de seguridad levantaron a Gerardo y se lo llevaron. Arturo se dirigió al equipo de auditoría. Contacten a Sofía Reyes. Restitúyanla inmediatamente y ofrézcanle una disculpa formal. Luego, miró a los demás empleados. Lo que debe permanecer en este banco no es el dinero, sino la gente. La gente honesta. No lo olviden. Dicho esto, se dio la vuelta y salió. Cuando la puerta se cerró, un tímido aplauso comenzó, y pronto se extendió por todo el banco. Esa noche, a las 8, Arturo llamó a su hijo Mateo. Mateo, esa persona de la que me hablaste, la señorita Reyes. Quiero que cenemos juntos. Esta vez, quiero presentarme yo. Al otro lado de la línea, hubo un silencio de asombro. La noche siguiente, Sofía estaba frente al espejo, nerviosa. Mateo la llevó a la mansión de Lomas de Chapultepec. Cuando entraron en el salón, Arturo Vargas estaba sentado en un sofá. Padre, te presento a Sofía. Sofía hizo una profunda reverencia. Buenas noches, señor presidente. Soy Sofía Reyes. Levante la vista, señorita Reyes, dijo Arturo con una voz suave. Sofía lo hizo, y sus ojos se encontraron con los de él. En ese instante, se quedó helada. La imagen del anciano de la chamarra raída se superpuso al rostro del magnate. Arturo sonrió levemente y, cambiando sutilmente su voz a la del anciano desvalido, dijo. Hacía frío ese día. Gracias por esa taza de café de olla que me sirvió en una taza de cerámica. Sofía retrocedió, llevándose una mano a la boca. Sus ojos se abrieron como platos. Sí, señor. Y también por evitar que me estafaran, continuó Arturo, volviendo a su voz normal. Casi pierdo mis 50,000 pesos. Lágrimas brotaron de los ojos de Sofía. Eran lágrimas de shock, de confusión y de una emoción abrumadora. Entonces, desde el principio la chamarra vieja todo fue para ponerme a prueba. Arturo asintió y se acercó a ella. Sí. Y lo lamento. Quería comprobar, a mi arrogante manera, qué clase de persona era la mujer que mi hijo amaba tanto. Pero tú, sin importar mis pruebas, ya eras auténtica. Eras la persona con el corazón noble de la que mi esposa siempre hablaba. Señor presidente, yo solo hacía mi trabajo. Ese es el trabajo más difícil del mundo. Porque la mayoría elige el camino fácil, no el correcto. Pero tú no. Le tendió un pañuelo. Hacer lo correcto es lo que quiero para la esposa de mi hijo. Sofía levantó la vista, atónita. ¿Esposa? Sí. Ahora entiendo por qué mi hijo te ama. Te pareces a mi esposa. Una persona que ve primero a la gente, que alberga primero los corazones.
Arturo se paró frente a ella y dijo en voz baja. Ahora, ya no me llame señor presidente. Llámame padre. Sofía rompió a llorar, y Mateo la abrazó con fuerza. Durante la cena, Arturo les contó todo. La casa hogar a la que vas como voluntaria en realidad la fundó mi esposa. Sofía se quedó boquiabierta. ¿La Fundación Luz de Elena fue creada por su madre? Sí. Después de que ella murió, dejé de ir. Me dolía demasiado. Pero al verte allí, cuidando a los niños, me diste el valor para volver. A partir de mañana, aumentaré los fondos para la fundación. Construiremos un nuevo edificio. Y quiero que tú sigas cuidando de ese lugar. Sí, padre. Haré lo que sea necesario. Después de cenar, los llevó a su estudio. Sobre el escritorio había una vieja foto de una mujer hermosa y sonriente. Ella es Elena, la madre de Mateo. Era una mujer muy hermosa, dijo Sofía. Y su corazón también lo era. Espero que tú no, ya eres como ella. Haré todo lo posible, padre. Ahora, empiecen a preparar la boda, dijo Arturo. Algo sencillo, cálido, solo con la gente que de verdad importa. Mateo abrazó a su padre. Gracias, padre. De verdad, gracias. Yo te doy las gracias a ti. Por traerme a una hija tan maravillosa. Unos meses después, en una suave tarde de primavera, se celebró una boda sencilla en el jardín de la mansión Vargas. No había cientos de invitados, solo la familia, amigos cercanos y los niños de la casa hogar Luz de Elena. Sofía, con un sencillo vestido blanco y una corona de flores silvestres, estaba radiante. Cuando comenzó la marcha nupcial, Arturo se levantó. Se acercó a Sofía, que estaba del brazo del director del orfanato, y le tomó la mano. A partir de hoy, eres mi hija. Yo seré tu padre. Con los ojos llenos de lágrimas, Sofía permitió que Arturo la llevara hasta el altar y entregara su mano a Mateo. Ahora, cuídala tú, le dijo a su hijo. Hazla feliz por el resto de su vida. Después de la ceremonia, Arturo se acercó a Sofía con una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un collar de perlas, simple y elegante. Era de mi esposa. Ella querría que lo tuvieras. Se lo puso alrededor del cuello. Las perlas brillaban bajo el sol. Lo atesoraré por siempre. Esa noche, cuando el jardín quedó en silencio, Arturo se sentó solo en una banca, con una copa de vino y la foto de Elena en su regazo. Lo hice bien, ¿verdad, Elena? Protegí la felicidad de nuestro hijo. Le di la familia cálida que tanto deseabas para él. Gracias a ti, he aprendido a confiar de nuevo. He aprendido de nuevo lo que es el amor. Una brisa sopló, y un pétalo de rosa cayó sobre su hombro. Sonrió. En su estudio, abrió el diario de Elena por última vez. Debajo de la última frase de su esposa, escribió una propia: tenías razón, Elena. Al final, lo que perdura es el corazón que damos a otras personas. Miró por la ventana. Mateo y Sofía paseaban por el jardín, cogidos de la mano, riendo.